Buenos días, señores estudiantes, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, hoy día vamos a continuar con otro taller de derechos humanos, pero antes de comenzar el taller, quiero decirles que a partir de la próxima semana ya vamos a comenzar la última exposición que tiene que ver con los grupos vulnerables que hemos llamado diferentes, desiguales y desconectados. Ahí, bueno, ustedes van a tener que investigar sobre discapacidades, la pobreza en el Ecuador, adultos mayores, enfermedades catastróficas, raras y huérfanas, inmigrantes en el Ecuador y emigración de ecuatorianos al exterior, los grupos LGBTIQ, niños, niñas, adolescentes y personas privadas de libertad. Son 8 temas que vamos a... básicamente, pues vamos a hacer un sorteo. Si ustedes quieren, pueden hacer el sorteo ustedes, si no, yo lo hago. Como ustedes quieran. Hemos integrado 2 personas a los grupos. Al grupo 2, en el grupo 2 está Zoila Peralte, en el grupo 3 está William Espinales. En total son 41 personas. De todas maneras, yo estos grupos les voy a mandar por si falta alguien, que creo que no, pero de cualquier manera yo les voy a mandar. Yo prefiero hacer el sorteo porque prácticamente pues soy imparcial. Yo hago el sorteo e incluso puedo hacer el sorteo mientras ustedes están trabajando en el taller y al final de la clase yo les puedo decir cómo queda, si no les parece mal. A mí me parece bien, doctora. Ok, entonces eso haríamos para organizar ya los grupos, para que ustedes ya, a partir de hoy día en la tarde, ustedes puedan ya saber qué tema les toca y en qué momento les toca. Entonces, Doctora, para una poder pregunta. organizarse. ¿Perdón? Una pregunta. ¿Sorteos de qué? ¿Pero de los temas o va El sorteo a de los repartir temas, obviamente. No, yo creo que no es necesario cambiar los grupos, porque son los mismos grupos de la exposición anterior de medicina alternativa y complementaria, que creo que están bien. Solo esas 2 personas que yo he integrado a esos grupos serían las 2 personas que cambian porque básicamente no estaban en los grupos anteriores. Entonces, después, pues yo les diré, después que terminemos todas las exposiciones del taller, ahí les diré cómo quedan los grupos. Bueno, el taller de hoy, yo les decía ayer que vamos a analizar los documentos. Los documentos son mecanismos de defensa de los derechos humanos, mecanismos de protección de los derechos humanos, que después se convierten en los países en leyes, etc. Entonces, esos mecanismos de defensa, pues ayer veíamos que eran las declaraciones por un lado, pero como veíamos que no tienen obligación los países, y por otro lado convenciones, pactos y tratados que sí están vinculados a cumplirlo. Si los países firman, tienen que cumplirlo necesariamente. Y convertir esas convenciones en leyes ya particulares, leyes de cada país. Bueno, vamos a ver 6 temas igual que ayer. Son los siguientes. El primero, Convención sobre el Cambio Climático. El segundo, Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Tercero, Convención sobre la Eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer. Es la Convención CEDAW. 4, Convención de los Derechos del Niño. 5, Convención Interamericana de Belém do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Y 6, Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos y penas crueles, inhumanas y degradantes. 5 convenciones y declaraciones son de la ONU, del organismo de la Comisión de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, y una es de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. O sea,
ese organismo regional de las Américas que se encarga de los derechos humanos. Bueno, entonces vamos a proceder igual que ayer. Esto está ya colgado en el aula. ¿Ustedes qué van a hacer? Muy escuetamente, ustedes van a hacer la historia del documento, el resumen del documento, que no quiere decir que vayan capítulo por capítulo diciendo lo que es, sino es un resumen, decir de qué se trata y las dos otras cosas más importantes y nada más. Tercero, avance de este mecanismo de defensa de los derechos humanos en la actualidad en el mundo, en la actualidad en el Ecuador, violaciones de este convenio, también en el Ecuador y en el mundo, y por último, conclusiones. Entonces, eso para todos los documentos. Como les digo, ustedes ya pueden verlo en el aula virtual, entonces ahí van a ver cuál es el que les toca, exactamente según el grupo que ustedes les toque, en la sala que les toque, ¿no? Entonces vamos a inmediatamente abrir la sala. No sé si hay alguna pregunta antes de comenzar, alguna duda. Vamos a crear las salas. Ustedes tienen, yo prefiero que sea 35 minutos, aunque el documento dice 40, pero en 35 minutos tenemos tiempo para organizarnos y de ahí para tener también tiempo para la plenaria. Creamos la sala, les llegan las invitaciones y ya pueden ustedes entrar a las diferentes salas. Nos veríamos dentro de 40 minutos, de 35 minutos. Usted, Michelle Chávez, no ha entrado todavía. Vamos a asignarle la sala 6. Le asignamos la sala 6. ¿Ok? Michelle Chávez, sala 6. Falta por ingresar Lisne Intriago. Por favor, ya debe haber recibido. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a revisar cada sala. Hello. Hola. Hola. Hola, doctora, buenos días. Les toca la Convención sobre el Cambio Climático, ¿verdad? Sí. Entonces, ustedes también tienen que ver el Acuerdo de París, que es el último que ha habido sobre el cambio climático, y el Acuerdo de Kioto. Después De los dos hay que hablar. Sobre el cambio climático se ha actualizado en Kioto y en el Acuerdo de París. Entonces revisen ustedes para el que le toque la historia, pues que puedan explicarlo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Entonces pónganse a trabajar. Déjame Hola. poner la página y les comparto. Buenos días, profe. Hola, buenos Sí, días. Doctora. ¿tienen alguna duda? A ustedes les toca la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Aquí lo interesante es más que nada el tiempo que ha tardado más de 20 años en hacer esta declaración, porque hay muchos intereses creados en torno a los pueblos indígenas. Entonces, véanlo desde ese punto de vista. Bueno, vamos a seguir. Cualquier duda, por favor, por WhatsApp me avisa. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
Buenos días, doctora. Profesora. Hola. ¿Usted no ingresaba a ningún grupo? Mm, Estaba en eso, pero me comenzó a fallar justo cuando iban a ingresar a los grupos. O sea, Entonces, pero no vio a qué grupo le no ingresó, alcancé. ¿verdad? Entonces le vamos a poner en el grupo 3. ¿Ok? Ok, gracias. Grupo 3. ¿Usted? Doctora, yo estaba en el grupo 3 y luego me cambió al grupo 1 y no entiendo. Y Ah, luego me botó no sé qué ha acá. pasado. Ya le muevo. A ver, le muevo de nuevo al... Al grupo 3 estaba, yo Ya, estaba entonces organizada con el grupo. ya le pongo en el grupo 3. Gracias. A ver, usted, Isabela, no tiene... No, estaba en un grupo, pero me votó de Zoom, tal vez por el internet, profesora. Ah, ya. Entonces ya le... Sí, estaba en el grupo 1. En el grupo 1 estaba. En el grupo 1. Sí, profesora. Ya le pongo. Ok, ya está. Bueno, señores, ya está en la sala principal. Vamos a comenzar la exposición de las distintas convenciones. Vamos a iniciar por la última convención. Es decir, por la Convención Internacional contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Por favor, el grupo 6 que inicie. Buenos días, doctora. Ya le comparto pantalla. Por favor, a todos los grupos sean concisos para dar una explicación concreta y que no tengamos apuro por el tiempo. Adelante. Me confirma si se ve. Adelante. Buenos días. Nosotros somos el grupo número 6 y nos toca hablar sobre el convenio internacional contra la tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes. Una breve historia de podría decir que este convenio contra la tortura y otros tratos inhumanos y degradantes es uno de los principales tratados internacionales en materia de derechos humanos contra la tortura. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1984 y entró al vigor el 26 de junio de 1987. Vendría a ser 3 años después de esta. Al haber sido, al haber alcanzado un número de ratificaciones necesarias, su antecedente más inmediato fue la Declaración sobre la protección de todos los derechos de las personas contra la tortura y otros tratos de penas de muerte. Las Naciones Unidas, el 9 de diciembre de 1975, aprobó esta ley. Perdón.
aprobó esta ley. El convenio establece una serie de obligaciones para estos estados. Aparte, crea un órgano de trato que dice que el Comité contra la Tortura o esta convención cuenta con un protocolo facultativo que fue aprobado en el 2002 y entró en vigencia en el 2006. A continuación, mi compañera Erika va a hablar un poco sobre qué trata este convenio. Buenos días. En el ámbito de otros tratos crueles no degradantes podría estar inmerso el sujetas, la servidumbre y las nuevas formas de esclavitud que han sido definidas por los organismos internacionales como tratamientos inhumanos o degradantes. Algunas corrientes inclusive argumentan que la violencia intrafamiliar grave y la violencia hacia niños, niñas y adolescentes en el ámbito educativo que han dejado serias lesiones físicas o psicológicas podrían estar catalogadas como formas de tortura o trato cruel, inhumano o degradante. En la mayoría de estos casos, estas prácticas no las cometen agentes estatales, sino particulares. El resumen de este documento lo va a hablar el compañero William. La tortura es una violación seria de los derechos. La tortura es una violación seria de los derechos humanos y estrictamente condenada por el derecho internacional, particularmente por la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En el artículo 5, el cual afirma que nadie será sujeto a tortura o cualquier otro tratamiento degradante, inhumano o castigo. Para asegurar la protección de todas las personas ante estos abusos, las Naciones Unidas ha desarrollado por muchos años algunos estándares universalmente aplicables. La Convención para la Eliminación de la Tortura fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, junto con otras convenciones, declaraciones y resoluciones adoptadas por la comunidad internacional. Dicha convención claramente señala que todo Estado tomará medidas legislativas, medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción. La Convención no solamente especifica que los estados signatarios prohibirán la tortura en sus legislaciones nacionales, pero también denota explícitamente que no existe un orden superior o circunstancia excepcional para invocar la justificación de los actos de tortura. 3. Ahí va a hablar el compañero. Avances este mecanismo de defensa de los derechos humanos en la actualidad en el mundo. No se le oye. Por favor, si puede acercarse más al micrófono. Ya, listo. ¿Ahí sí me escucha, doctora? Ya, la Un poco mejor. creación del cargo de alto comisionado para los derechos humanos en 1993 ha permitido que una voz autorizada e independiente hable en favor de los derechos humanos en todo el mundo. Quedan muchos desafíos por delante en la lucha por promover y mejorar la dignidad, la libertad y los derechos de todos los seres humanos. Sin embargo, en los 2 últimos decenios se han obtenido progresos importantes. A continuación se indican 5 de los logros más importantes alcanzados desde 1993. Como primer punto tenemos, los derechos humanos han pasado a ser un elemento central del diálogo mundial sobre la paz, la seguridad y el desarrollo. Como segundo punto, las nuevas formas de los derechos humanos se basan en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y la aplicación de los tratados internacionales sobre derechos humanos ha mejorado de manera significativa. Como tercer punto, los derechos de la mujer ya se reconocen como derechos humanos fundamentales. La discriminación y los actos de violencia contra la mujer están en la vanguardia del discurso sobre los derechos humanos. Como cuarto punto, ha habido un cambio de paradigma en el reconocimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad, especialmente y de manera fundamental. El derecho a la participación efectiva en todas las esferas de la vida en pie de la igualdad con los demás. Como quinto y último punto, ahora existe un marco internacional que reconoce los desafíos a los que se enfrentan los migrantes y sus familiares y garantiza sus derechos. Y los migrantes... El compañero Darío.
Avances de este documento en la actualidad de Ecuador. La Constitución No Política se de la oye, República. no se oye. ¿Se escucha? No. Ahora sí. Bueno. Avances de este documento en la actualidad en el Ecuador. La Constitución Política de la República, en el artículo 23, numeral 2, prohíbe las penas crueles las torturas y todo procedimiento inhumano, degradante o que implique violencia física, psicológica, sexual o coacción moral. La Constitución ecuatoriana es bastante amplia en este aspecto, ya que no circunscribe el cometimiento de la tortura y otros tratos crueles únicamente a los agentes estatales, sino también a los particulares, con lo que estaría acorde en el desarrollo de la doctrina internacional. ¿Podría bajar, por favor? Ya. El artículo 105, los expidieron ejecutar la orden de atormentar a los presos o detenidos con incomunicación por mayor tiempo que el señalado por la ley, con grillos, cepo, barra, esposas, cuerdas, calabozos malsanos u otra tortura. Serán reprimidos con prisión de 1 a 5 años e interdicción de los derechos políticos por igual tiempo. El Plan Nacional de los Derechos Humanos del Ecuador, adoptado como política de Estado en junio de 1998, establece un objetivo general, el cual es lograr que los sistemas de detención, investigación y penitenciario destierren las prácticas de tortura, maltratos físicos y morales, como mecanismo de investigación y castigo. El último informe de la El siguiente, por favor. Las violaciones del convenio. Sí, buenos días con todos. La violación del convenio de la tortura. En ejemplos en Ecuador y el mundo. Bueno, vamos a empezar diciendo que la Asamblea General el 10 de septiembre en el 84 establece la observación de los derechos humanos y la libertad fundamental con respecto a un respeto universal. Aquí se proclama que nadie será sometido a tortura ni tratos de penas crueles, inhumanas, degradantes, con personas contra la tortura y otros tratos de penas crueles. En 1975 ya se declara el término tortura, que será todo acto con el cual se inflinja intencionalmente a una persona el dolor, el sufrimiento, ya sea físico o mental. Entonces de aquí parten ya para todos los países que todo Estado velará porque todo acto de tortura constituya un delito conforme a la legislación penal. Lo mismo se aplica a todas las tentativas de cometer una tortura y actos concretos. Te está pidiendo ejemplos. Una complicidad. Simón, bueno. Entonces, los ejemplos de tortura en el mundo y en el Ecuador, pues los más arraigados ha sido lo que se utiliza como un medio de investigación por medio del cual una persona, por lo general agentes del Estado, infringen a otro un daño, un dolor físico, ejemplo mental. concreto, ejemplo concreto. Usted no está leyendo lo que tiene delante. Un ejemplo concreto. Pues que antes las personas del gobierno torturaban a las personas. Bueno, hay casos emblemáticos, los hermanos Restrepo, que fueron torturados y fueron asesinados hace 20 o 30 años, no sé exactamente. La represión de Dayuma, etcétera. O sea, hay muchos casos concretos. En el mundo hay muchos países que todavía tienen Doctora, eso iba a juntar, no alcanzamos con el tiempo, pero en el mundo íbamos a hablar sobre algo que recién se descubrió, que fue
que la Iglesia Católica mató o fue responsable de la muerte de alrededor de 250 niños indígenas que fueron encontrados en fosas comunes en Canadá, debido a que estos niños no querían cambiar su estilo de vida o querían abandonar sus creencias y fueron torturados y fueron sepultados en fosas comunes. O sea, son Colombia niños también las de guerrillas 3 torturan meses a de los, edad. a los... Desde 3 meses son más de 500. Y eso ha sido sistemático, no solo en Canadá, sino en Australia, en otros sitios. Muy bien, de acuerdo. Terminamos. ¿Alguien más quiere decir algo más? Las conclusiones, la compañera Michelle. Bueno, como conclusiones pudimos determinar que estas torturas o actos denigrantes hacia las personas pues van en contra de los derechos humanos y han sido una constante lucha durante muchos años donde ha contribuido tanto los estados y los gobiernos para poder así erradicar este tipo de acciones que van en contra de la dignidad de las personas, de la paz del mundo y también acerca de la libertad que ejercemos como. De acuerdo. Sala 1, Convención sobre el Cambio Climático. Ya. Convención sobre el Cambio Climático, historia del documento. Ratificada por los 33 países de América Latina y el Caribe, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático entró en vigor en marzo de 1994. El objetivo de la Convención es lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impida interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. La Convención establece un marco general para los esfuerzos intergubernamentales para hacer frente a los desafíos provocados por el cambio climático. El Acuerdo de París es un acuerdo dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático para entender el nuevo régimen climático plasmado en el Acuerdo de París, pues hay que devolverse un poco en el tiempo. A finales de la década de 1960, las personas empezaron a manifestar su preocupación por el tema ambiental. En Estados Unidos, por ejemplo, el 22 de abril de 1970, tuvo lugar una multitudinaria protesta. Esta fue impulsada por el senador estadounidense Gaylord Nelson, con el objetivo de incidir para que el tema ambiental formara parte de la agenda gubernamental de Estados Unidos. La presión social que se generó dio primeros resultados cuando se creó la Agencia de Protección Ambiental, EPA, por sus siglas en inglés, y el Congreso de los Estados Unidos promulgó el Acta de Aire Limpio con el fin de establecer estándares seguros sobre la calidad de aire, emisiones y contaminación. En conmemoración a esta protesta y sobre todo a la acción ciudadana en pro del medio ambiente es que el 22 de abril se celebra el Día de la Tierra. Durante esta cumbre se aprobaron 2 convenciones que actualmente rigen las políticas medioambientales a nivel global. El Convenio sobre Diversidad Biológica y CMNUCC. Esta última entró en vigor en 1994 y es respaldada por 196 partes. Ya, con el fin de celebrar dicha convención, en 1997 nació el Protocolo de Kioto. Este instrumento solo planteaba obligaciones para los países desarrollados, pretendiendo que estos redujeran entre 5 y 8% de las emisiones de carbono entre el 2008 y el 2012. Esto con respecto al inventario de 1990. El Protocolo de Kioto entró en vigor en el 2005 y en 2012. Los países decidieron extenderle la vida hasta el 2020, redefiniendo una nueva meta, una reducción del 18% de las emisiones con respecto a 1990. Aunque no todos los países ratificaron el Protocolo de Tokio, este sí posibilitó que los 187 que lo hicieron recortaran sus emisiones en 22,5% frente al 5% que se estipuló en un inicio. El Acuerdo de París, aprobado en el 2015, viene a sustituir el Protocolo de Kioto a partir del 2020. A este tratado internacional le tomó apenas 10 meses lo que le tomó al Protocolo de Kioto.
puedes bajar. Lo que no solo marca un hito, sino que refleja la urgencia de los países por afrontar este problema. Este instrumento reúne las medidas acordadas por los países para evitar que la temperatura del planeta suba por encima de los 2 grados centígrados e idealmente permanezca por debajo de 1,5 grados centígrados. Podría decirse que este tratado marcó el inicio de la era donde el desarrollo deberá desvincularse por completo de las emisiones de carbono. Contrario al protocolo de Kioto, el Acuerdo de París es un tratado que cobija a todos los países independientemente de su desarrollo, aunque sí contempla una diferenciación según el aporte histórico al calentamiento global. De hecho, el Tratado de París se basa en compromisos que cada país definió para sí mismo según sus posibilidades. Las cuotas son voluntarias y no impuestas como en el protocolo de Kioto. Gracias. La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, establecida desde 1994 y ratificada por 136 partes, es un convenio que tiene como objetivo estabilizar las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impide interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Esta convención propone un marco general para la ejecución de medidas intergubernamentales que permitan hacer frente al cambio climático. Algunos de los puntos destacados de esta convención están relacionados a la difusión de información relacionada al cambio climático, al intercambio de información correspondiente al registro de emisiones de cada país y a medidas que involucren tanto la participación del público como su formación relacionada al estado medioambiental. Sigan, por favor. Los avances de este mecanismo de defensa de los derechos humanos en la actualidad del mundo. Al percatarnos de que en el 2020 existió nuevamente un año que supera los estándares de medida de calor a lo largo de la humanidad, las Naciones Unidas afirman que el mundo se encuentra en camino de alcanzar un aumento catastrófico de las temperaturas de 3 a 5 grados Celsius en este siglo. El Ecuador participa activamente en el Tratado de No Deforestación y disminución de la misma como forma de mitigar esta ayuda con el cambio climático. El mecanismo RED fue adoptado oficialmente en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático durante el COP16 en el 2010. Se espera definir fuentes de financiamiento para actividades demostrativas basadas en resultados del RED, pero adicionalmente, como resultado de la reunión preparada por el RED, que se dio en el 2013 y 2014, se llevó a cabo el 25 de noviembre y se lograron acuerdos respecto al texto que deberá ser ratificado por las autoridades de alto nivel de los países que son miembros de la asociación durante la siguiente reunión de alto nivel a llevarse a cabo el 5 de diciembre de 2012. Se definieron facilitadores de los países en desarrollo para los siguientes periodos del partnership, quienes deberán llegar a acuerdos con los demás miembros de la asociación para definir periodos en los que se facilitará la asociación en conjunto de los países desarrollados. Se fueron Ghana, Indonesia, Perú y Avance de este documento en la actualidad en el Ecuador. El Ecuador ha desarrollado varios instrumentos de política que tienen como objetivo la transversalización e integración de los criterios de gestión del cambio climático en diferentes sectores económicos a distintos niveles del gobierno. Baja un poquito más. Como avances está lo que es el INGEI, el cual hace posible la sostenibilidad del proceso de cálculo y optimización del recurso. Y el SENGEI fue desarrollado bajo el liderazgo de proyectos de fortalecimiento de capacidades de mitigación de cambio climático. Su principal objetivo es obtener de manera rápida y precisa el INGEI del Ecuador, con el fin de generar y sistematizar la información que permita prevenir, mitigar y mejorar la gestión del INGEI en el país. A ver, pero bueno, sigan. Siguiente.
Parece que se desconectó la compañera, ¿no? Sí, porque faltaba yo. Quizás se le fue el internet. A ver, Lee lo que tiene Sabrina allí. Quien faltaba que lea la última parte. Ya. Violaciones del convenio y ejemplos. Que no veo. Ya. El Ecuador, como parte de la Convención Marco de Cambio Climático, ha venido desarrollando políticas para la mitigación y adaptación al cambio climático. Cabe mencionar que, si bien las emisiones del GEI del Ecuador son bajas comparadas con los niveles de emisiones internacional, no deja de ser preocupante los altos índices de deforestación, así como una matriz energética basada en el consumo de combustibles fósiles. En los últimos años, el país ha buscado tratar esta problemática de una manera más integral, tratando de incorporar la temática del cambio climático, las políticas sectoriales agrícolas y energéticas, no siempre de manera exitosa. En más de una ocasión se revela como uno de los desafíos más importantes del trabajo articulado a nivel de las entidades rectoras, así como la necesidad de implementar mecanismos para la toma de decisiones de manera articulada entre los diferentes sectores. Los países industrializados poseen una mayor capacidad de adaptación a los impactos del cambio climático que los países en desarrollo. No obstante, los países en desarrollo no solo necesitarán las capacidades para adaptarse a los impactos del cambio climático, sino que también deberán reducir su contribución al problema. Los grupos de países latinoamericanos están fragmentados en diferentes bloques de negociación, reduciendo así el potencial para una estrategia coordinada y unificada con China, India y Sudáfrica. La Alianza Bolivariana para las Américas, integrada por Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela, se ha centrado en temas sobre la injusticia del cambio climático global y la responsabilidad de las naciones desarrolladas de asumir los costos de las emisiones globales. ¿Alguien más? Bueno, vamos a la sala 4. Sí, en modo de conclusión. ¿Perdón? Rapidito, Falta la por favor. conclusión de este grupo. Ya. El cambio climático es un tema de interés mundial, ya que nos afecta a todos sin importar si somos o no un país industrializado. Por esta razón, es una larga trayectoria, y esto es bueno ya que los países han ido aprendiendo cuál es la mejor estrategia para lograr el objetivo de limitar la subida de temperatura a 2 grados Celsius. Los avances han sido importantes y el compromiso de todos los países hace que la meta esté cada vez más cerca. Por favor, sala 2, Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Bueno, no podemos comentar lo que sí, lo de la Convención sobre el Cambio Climático es un problema universal y es un problema que tenemos encima todos. Y quienes menos cumplen son los países más desarrollados. En este momento quien menos cumple es Estados Unidos, China y otros países desarrollados. Por favor, declaración sobre las Naciones Unidas, de las Naciones Unidas sobre derechos de los pueblos indígenas. Ya. Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En la historia del documento. La Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas fue aprobada por la Asamblea General el jueves 13 de septiembre con 144 votos a favor, 4 en contra y 11 abstenciones. Los esfuerzos para redactar un documento específico que abordará la protección de los pueblos indígenas a nivel internacional se iniciaron hace más de 2 décadas. En 1982, el Consejo Económico y Social estableció el Grupo de Trabajo sobre las Poblaciones Indígenas, WGIP por sus siglas en inglés, con el mandato de desarrollar estándares mínimos para la protección de los pueblos indígenas. Él se estableció como resultado del estudio de José Martínez Cobo sobre el problema de la discriminación hacia los pueblos indígenas del mundo. El proceso avanzó muy lentamente debido a que varios estados expresaron su preocupación en relación a las provisiones del proyecto de declaración sobre el derecho a la libre determinación y el control de recursos naturales en las tierras ancestrales de los pueblos indígenas.
La necesidad de acomodar estos temas conllevó a la creación del Grupo de Trabajo Interseccional de composición abierta para trabajar sobre el proyecto de declaraciones en 1994, con vistas a que esté fuera aprobada por la Asamblea General durante el Derecho Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo en 1995 a 2004. El mandato del grupo de trabajo fue extendido para cubrir el segundo decenio internacional de los pueblos indígenas del mundo en el 2005 hasta el 2015. En resumen, los múltiples intereses de los países respecto a la riqueza que están ubicadas en los territorios de los pueblos indígenas enlenteció el proceso de aprobación de esta declaración. Y miren ustedes que es solo una declaración. Tardó 20 años en aprobarse. Bueno, siguiente, por favor. Buenos días. Yo les voy a hablar sobre el resumen del documento. Bueno, en la resolución media que se dio en el Consejo de los Derechos Humanos el 29 de junio del 2006, aquí se aprobó esta Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Bueno, aquí, por ejemplo, podemos encontrar puntos así, por ejemplo, que no sé lo que sucedió en ese consejo que se dio antes que el resto, al mismo tiempo los derechos de todos los pueblos a ser diferentes y considerarse a sí mismos diferentes y ser respetados como tales. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquí se cogió, al momento de realizar el consejo, decisión alguna, ¿ya? También se reconoció la urgencia de la necesidad de respetar y promover los derechos intrínsecos sociales y culturales, de sus tradiciones espirituales y de sus filosofías, especialmente el derecho a sus tierras, territorios y recursos. Bueno, y así de tiempo vamos a pasar a dos artículos que, por decir así, y son como que un poco más relevantes que el resto. Por ejemplo, aquí podemos encontrar el artículo 41 que nos dice que los órganos y organismos especializados del sistema de las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales contribuirán a la plena aplicación de las disposiciones de la presente declaración mediante la movilización, entre otras cosas, de la cooperación financiera y la asistencia técnica. Se establecerán los medios de asegurar la participación de los pueblos indígenas en relación a los asuntos a los asuntos que les conciernen. En el artículo también 42 nos habla que las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas y los organismos especializados, incluso a nivel local, así como los estados, promoverán el respeto a la plena aplicación de las disposiciones de las presentes declaraciones y velarán por la eficacia. Gracias. Avances de este mecanismo de defensa de los derechos humanos en la actualidad en el mundo. La Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas ha reconocido los siguientes derechos, que son derecho a la libertad de determinación, a la libre determinación, derecho a la sobrevivencia física de los pueblos, derecho a vivir en libertad, paz, seguridad como pueblos distintos, protección frente al etnocidio y genocidio cultural, derecho a determinar su ciudadanía indígena, derecho a mantener y desarrollar sus propias características e identidades, derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones, historias, costumbres, transmitirlas a las futuras generaciones y exigir el reconocimiento de las mismas
con respeto a su dignidad y diversidad, y de derecho a determinar las responsabilidades de los individuos para con sus comunidades. La relevancia y el reconocimiento de la naturaleza colectiva de estos derechos es que es legítima y además afirma el valor de la protección de sus formas de vida y culturas en los pueblos indígenas. Actualmente, el énfasis de esta declaración es que ya no se basa en la asimilación ni la integración, sino que se basa en el valor de garantizar la sobrevivencia de los pueblos indígenas como culturas distintas y diversas. Por otra parte, siguiendo lo que son los lineamientos del proyecto de la ONU, la Organización de Estados Americanos ha estado elaborando un proyecto de declaración interamericana sobre los derechos de los pueblos indígenas. En este proyecto se va a reconocer el derecho de estos pueblos a la autodeterminación. Este proyecto dispone que los pueblos indígenas tienen derecho a determinar libremente su estatus político y promover libremente su desarrollo económico, social, espiritual y cultural. Además, que como relevante para el estatus de los pueblos indígenas, tenemos el reconocimiento, la observancia y la aplicación de los tratados, convenios y otros arreglos que pueden haber concluido con los estados o sus sucesores, y hace que los estados honren y respeten dichos tratados. Ya, los avances de este documento en la actualidad en Ecuador. El Estado plurinacional al que aspira la Constitución... No se le oye. 2008, Por favor, hagan un resumen. Estamos demasiado atrasados. Hagan un resumen. No lean, resuman. Hola. Hola. No se escucha. Hola. Adelante. Ahora se escucha. A ver, siga adelante la siguiente, por favor. Siguiente persona. Paola, sí se escucha, habla. Por favor, resuman, no lean, resuman. Ustedes están copiando y pegando, sin resumir. Bien, las comunidades autóctonas del país han puesto que el gobierno considere nuevas concesiones mineras y petroleras, ya que esto afecta a sus tierras y recursos. Es por eso que el Estado ecuatoriano presentó una propuesta de proyecto gubernamental de convenio binacional, y así el gobierno colombiano, con el fin de evitar un impacto negativo, hizo que no se realicen fumigaciones en una franja de aproximadamente 10 kilómetros a lo largo de la frontera norte. La tierra es la base de la vida y de la cultura de los pueblos indígenas en todas partes. Por esa razón, la protección de su derecho a la tierra, los territorios y los recursos naturales constituyen una demanda clave del movimiento internacional de los pueblos indígenas y de los pueblos organizaciones indígenas de todo el planeta. También es evidente que la mayoría de los movimientos indígenas locales y nacionales han surgido en el contexto de la lucha contra las políticas y medidas que vulneraban sus derechos tradicionales de tendencia de la tierra y de gestión de los recursos naturales, y que discriminaban contra ellos, que le expropiaban las tierras, que extraían recursos sin su consentimiento y que terminaban por desplazarlos y desposeerlos de sus territorios. Por ejemplo, en este momento la lucha que existe con los pueblos indígenas es la contaminación de las fuentes de agua por la minería industrial que está permitida en el Ecuador. Entonces, ese es un problema bastante grave. Siguiente. Las violaciones de este convenio. Como sabemos, los pueblos indígenas ya tienen derechos establecidos, y como son los derechos a sus tierras, territorios y recursos a la libre determinación. Por desgracia, muchos de estos pueblos indígenas siguen encontrando problemas diversos de estos mismos derechos humanos. De hecho, el ejercicio de sus derechos dista de ser perfecto. Algunas de las mayores dificultades a las que hacen frente los pueblos indígenas en el ámbito de los derechos humanos derivan a la presión de que son objetos sus tierras, territorios
y recursos como consecuencias de actividades relacionadas con el desarrollo y la extracción de recursos. Por eso es que la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas el 13 de septiembre del 2007 por 144 votos a favor, 11 abstenciones y 4 votos en contra. De Australia, el Canadá, los Estados Unidos de América y Nueva Zelanda. Desde entonces, varios estados han modificado su posición, entre ellos los 4, pese a haber votado en contra, se ha sumado a esta declaración. Bueno, y de acuerdo con lo señalado anteriormente, se puede rescatar los siguientes datos, que la declaración fue adoptada por la Asamblea General el 13 de septiembre de 2007 y como ya la doctora señaló anteriormente, se tardó alrededor de 20 años para que ésta se realizara. Esta es un documento exhaustivo que aborda temas como los derechos colectivos, los derechos culturales, la identidad, los derechos de salud, educación, empleo, entre otros. Esta declaración enfatiza lo que es el derecho de los pueblos indígenas de preservar y fortalecer sus propias costumbres. La declaración sin duda favorecerá a los pueblos indígenas en sus esfuerzos para combatir la discriminación y el racismo. Gracias. Sala 4, Convención sobre los Derechos del Niño. ¿Sí se ve? Sí se ve, compañero. Ya. Adelante. Compañero Tito, por favor. Sí, pero puedes bajar, por favor. Ya, la historia. El siglo XIX marca el inicio de la historia de los derechos de los niños. Este es considerado como un ser que necesita ser protegido. Y por primera vez en Europa hay leyes que regulan el trabajo de los niños. Progresivamente, diferentes textos estimulan y hacen obligatoria la escolarización de los niños y la sociedad que reconoce a que el niño no puede ser considerado como un adulto. La historia de los derechos de los niños se acelera en el siglo XX y en 1919 la Sociedad de Naciones Unidas crea un Comité de Protección de la Infancia y 5 años más tarde adopta la Declaración de Ginebra, un texto internacional sobre los derechos específicos de los niños. Después de la Segunda Guerra Mundial, la historia de los derechos de los niños atraviesa varias etapas claves de la creación de la ONU. En 1948 se estipula la maternidad y a la infancia tienen derecho a una ayuda y a una protección especial. En 1959, la ONU adopta la Declaración de los Derechos de los Niños y reconoce al niño como un sujeto de derecho. En 1979, el Año Internacional del Niño, que es bajo la impulsión del Vice, y el AIN permite que los derechos de los niños comiencen a concretizarse en numerosos países. En 1979 y 1989, un grupo de ONG piloteado por el Vice y el DNI contribuye a los trabajos preparatorios de la Convención de los Derechos de los Niños. Y ya para 1989, el 20 de noviembre, la Convención sobre los Derechos de los Niños es adoptada unánimemente por la Asamblea General de la ONU. Y desde 1991, el Comité de los Derechos de los Niños de la ONU vela de manera continua sobre la ejecución del CDN, el Vice y otras organizaciones no gubernamentales. Siguiente. Resumen. La investigación se lleva a cabo en un proceso de reconocimiento constitucional en cuanto a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es de gran interés social ya que son sujetos de derecho y de atención prioritaria. Por lo tanto, es obligación primordial del Estado garantizar la protección de estos grupos como tal. La
Convención sobre los Derechos de los Niños se ha utilizado en todo el mundo para promover y proteger los derechos de la infancia. Desde su aprobación en el mundo se han producido avances considerables en el cumplimiento de los derechos de la infancia a la supervivencia, la salud y la educación, a través de la presentación de bienes y servicios esenciales, así como un reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de establecer un entorno protector que defienda a los niños y niñas de la explotación, los maltratos y la violencia. Avances de este mecanismo de defensa de los derechos humanos en la actualidad en el mundo. Tenemos que la UNICEF trabaja en más de 190 países y territorios para salvar la vida de niños y para defender sus derechos. En el área de protección, la UNICEF ha logrado trabajar conjuntamente con los estados y la sociedad civil con el objetivo de prevenir y responder de todas formas ante una violencia física, sexual, psicológica contra los niños, niñas y adolescentes. También la UNICEF logró centrar sus esfuerzos en el apoyo a la constitución de entornos protectores que los niños y niñas adolescentes viven libres de violencia en las familias, escuelas y comunidades. Además, promueve la atención integral de niños, niñas y adolescentes víctimas para que sus derechos sean restablecidos. Además que logró en situaciones de emergencia, como un ejemplo, los desastres naturales, conflictos armados, crisis migratorias, la respuesta de la UNICEF incluyera tanto acciones de atención directa en coordinación con actores humanitarios y entidades del gobierno nacional. Avances de este documento en la actualidad en el Ecuador. El Ecuador suscribió la Convención de los Derechos del Niño en el año 1989 y la ratificó en 1990. Actualmente, el país ha modificado su normativa nacional, dando paso a la aplicación de principios de interés superior, es decir, que sus derechos prevalecen por sobre lo que las demás personas. Las normas internacionales sobre los derechos del niño avanzaron notablemente durante el siglo pasado. Sin embargo, persisten problemas para los que esos ideales lleguen a ser realidad. Ecuador fue el primer Estado miembro del grupo de países latinoamericanos y caribeños en ratificar la Convención del Niño y así marcó su compromiso para proteger, promover y garantizar los derechos de la niñez y adolescencia. UNICEF ha sido testigo de los avances que ha hecho el país. Entre los más recientes se destaca la prohibición del matrimonio infantil, la educación obligatoria para niños entre 5 y 17 años y la aprobación de un procedimiento que permite informar sobre las vulnerabilidades a derechos de niños y niñas a nivel internacional. Si bien hoy la cobertura de servicios sociales es mayor, todavía hay niños, niñas y adolescentes que no gozan plenamente de sus derechos. 1 de cada 4 niños y niñas menores de 5 años sufre desnutrición crónica y en consecuencias no podrá desarrollar su potencial. Cada semana, 40 niñas entre 10 y 14 años dieron a luz en 2016. 36 bebés con menos de un mes de vida fallecieron en promedio por semana en 2017. 1 de cada 2 niños no accede al agua, saneamiento e higiene a la vez. 3 de cada 10 niños en edad escolar sufren sobrepeso u obesidad. 1 de cada 3 niños son criados con violencia y 1 de cada 5 sufre el bullying en sus escuelas. 270 niños entre los 5 y 19 años se suicidaron en 2018. 250.000 niños en edades escolares no asisten a la escuela y de estos, 1 de cada 3 no lo hace por falta de recursos económicos y trabajo. 1.900 niños aproximadamente viven en hogares en situación de pobreza por ingresos. Violaciones de este convenio, ejemplos en el Ecuador o en el mundo. Bueno, todavía no hay ley que proteja a todo tipo de violencia a los niños, y uno de ellos son como el maltrato o castigo físico que se da en cada uno de los hogares, la violencia doméstica que también se da en los hogares por parte del padre o madre, acoso escolar o bullying que se da en instituciones que los niños pueden estar estudiando, familias refugiadas que no tienen derecho a la protección o salud o alimentación, el matrimonio infantil que obliga a otras niñas de menores de edad a comprometerse con personas por conveniencia, el embarazo precoz o prematuro, que es cuando los niños terminan teniendo un niño cuando son menores de edad, desigualdad de género, que es que se le da supuestamente que las niñas la tienen más difícil de tener un mejor futuro, y el trabajo infantil. En conclusión, el convenio constituye que un tratado de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos que imprime un carácter amplio y perspectiva actual a la posición del niño como titular de derechos
propios. La Convención de Derechos de los Niños tiene gran misión de llevar a todos los países para los niños protegidos, otorgándoles la mejor calidad de vida para que así todos los niños, sin importar la clase social, color, etnia, sean protegidos debidamente, otorgándoles una mejor calidad de vida, creciendo sus derechos, o estudiar o superarse, y ayudándoles a enfrentar amenazas como violencia y más. Ok, muy bien. Siguiente grupo, sala 3, por favor, Convención CEDAW. Muy bien, buen día, se observa. Sí, compañero. Ok, vamos a hablar sobre el CEDAW, que se define como la Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Esta convención fue aprobada por las Naciones Unidas en 1979 y fue ratificada por 187 países. Esta convención también exige a los estados que no discriminen a la mujer y que genere una igualitarización entre el hombre y la mujer. La convención se dio debido a la preocupación por la discriminación de las mujeres en el mundo. O sea, es decir, de que aunque en 1948 los derechos humanos hayan sido despachados, como quien dice, no fue hasta unas décadas después en que realmente se empezó a tomar en cuenta los derechos de la mujer. Así que esta convención está para que se pueda igualitarizar los derechos del hombre y de la mujer. Continúen. En resumen, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, conocida por sus siglas en inglés como CEDAW, fue adoptada en diciembre de 1979 por la Resolución 34.118 de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Argentina la aprobó mediante la ley el 23.179 de junio de 1985 y desde 1994 goza de una jerarquía constitucional ubicada en el vértice de la pirámide jurídica junto a otros instrumentos de protección de los derechos humanos enunciados en esa disposición constitucional. En cualquier caso, la discriminación que aspira a erradicar la Convención siempre menoscaba, anula el goce o ejercicio de los derechos humanos de las mujeres. Este corrimiento es importante porque devela la discriminación y la violencia que padecen las mujeres en sus vidas privadas, desde la infancia, conceptualizándola como una problemática de violencia a los derechos humanos. La Convención puede decirse entonces que se hace eco de la vieja consigna inaugural del feminismo: lo personal es político, y denuncia e interpela el orden constituido a partir del contrato sexual, que, como sostiene Carol Panteman, recluye a las mujeres en el espacio privado al campo de la ciudadanía y de los derechos. De allí que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos haya dicho, en el caso conocido como campo de algodonero, que las capacitaciones relacionadas con la promoción de los derechos de las mujeres, en particular a vivir una vida libre de violencias, deben estar acompañadas de instancias de concientización y sensibilización que permitan mostrar los mecanismos más sutiles mediante los cuales se naturaliza y reproduce la desigualdad. Ya, buenos días. ¿Puedes bajarle un poquito más, compañero, por favor? Ya, ahora sí. A continuación les voy a leer sobre los avances de este mecanismo de defensa de los derechos humanos en la actualidad del mundo. La Carta de las Naciones Unidas garantiza la igualdad de los derechos de mujeres y hombres. Todos los principales instrumentos internacionales en materia de derechos humanos estipulan que se deben poner fin a la discriminación por razones de sexo. Casi todos los países han ratificado la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, CEDAW. Sin embargo, en la actualidad existen importantes brechas y violaciones de los derechos en todas las regiones del mundo. Por otra parte, el progreso ha sido demasiado lento, especialmente para las mujeres y las niñas más marginadas. En muchos países sigue habiendo discriminación en las leyes, las mujeres no participan en la política en las mismas condiciones que los hombres, enfrentan una discriminación flagrante en los mercados de trabajo y en el acceso de los bienes económicos. Muchas formas de violencia dirigidas específicamente a la mujer y hacia las niñas les niegan un derecho y la frecuencia pone en peligro sus vidas. En algunas regiones sigue habiendo niveles demasiado altos de mortalidad materna, las cargas de trabajo de cuidados no remunerados y no soportan que las mujeres sigan representando una limitación al que disfrute de sus derechos. Siguiente.
De manera creciente, las organizaciones que trabajan en la cooperación de desarrollo han considerado y ejecutado las aplicaciones de las normas, criterios y procedimientos del CEDAW y su protocolo facultativo. Entre estas podemos destacar la identificación y diseño de proyectos que han tenido en cuenta observaciones formuladas por el comité del CEDAW, dirigidas correspondientemente a estados examinados. Se incluyen objetivos y estrategias en consecuencia. En las estrategias de construcción de capacidades, Capacity Building, se ha dado a conocer y ha entrenado a las organizaciones, en particular ya las titulares de derechos en las normas, criterios y procedimientos de la CEDAW, y se ha puesto en común experiencias y aplicaciones prácticas. En formulación de programas y proyectos se viene tomando en cuenta indicadores de derechos humanos de mujeres en base a los derechos reconocidos por el CEDAW, y se contempla incidir sobre los estados respecto a aquellos indicadores de derechos humanos en base a los cuales medir su respuesta. Avances de este documento en la actualidad en el Ecuador. El Estado ecuatoriano ha priorizado la atención a las mujeres que enfrentan distintos tipos de discriminación y exclusión, incluyéndolas así en sus políticas y leyes. Un avance fundamental fue la promulgación de la Ley de los Tipos de Equidad en julio del 2014, que incluye al Consejo de Equidad de Género como mecanismo que participa en la formulación, transversalización, observación y seguimiento de políticas públicas, leyes y otros mecanismos para el avance de las damas. Se ha cumplido con la elección de que el mecanismo de género tenga más grande institucionalidad. Otro avance que esto ha llevado a un cambio institucional trascendental que involucra el paso de comisarías de la dama y el núcleo familiar adscritas a la policía, a unidades integradas por 80 jueces y jueces especializados en maltrato. Adicionalmente, se debería indicar que en este instante todos los jueces y juezas multicompetentes, penales, de contravenciones y de familia, dama, infancia y juventud, presentes a lo largo del territorio nacional. Además, estos tienen la posibilidad de conocer las razones de maltrato contra la dama o el núcleo familiar y producir medidas de defensa. Adicionalmente, los jueces fueron capacitados para atender los casos de maltrato contra la dama. Sin embargo, el Código sanciona el femicidio como la manera más extrema de maltrato contra la familia. Bueno, usted ha hecho una traducción, la dama es discriminatorio, es la mujer. Entonces ha hecho una traducción discriminatoria. Bueno, sigamos. Las violaciones de este convenio. Hay medidas apropiadas para la eliminación de la discriminación contra la mujer. Un ejemplo en las esferas del empleo es el derecho al trabajo inviolable en todo ser humano. Dentro del ámbito laboral siempre se encuentra en discriminación la mujer. Muchas veces sufre de acoso o por el mismo simple hecho de ser mujer dicen que no tienen la misma capacidad como la que puede tener un hombre para realizar cierto trabajo. Otro de los casos es que por motivo de embarazo dicen que puede estar incapacitada la mujer para realizar los trabajos. También dentro del ámbito de género, cuando las mujeres tienden a ser, o sea, tienen diferentes gustos, son homosexuales, no les permiten trabajar porque dicen que es una mala imagen para la empresa. Siguiente. Ya, como conclusión se puede decir que de este trabajo surge una conclusión clara, la cual es que el progreso que han alcanzado las mujeres no es uniforme y va a depender mucho de la edad, la educación que ella tenga, las características familiares. Otra conclusión interesante no se le escucha. Es que la mujer va a reducir su probabilidad de participar en el mercado laboral, la discriminación y la violencia en su contra, poniendo en riesgo su integridad y su vida. Por ello es imperativo armonizar las
legislaciones estatales acordes con los más altos estándares en la materia y así asegurar su correcta implementación. Bueno, hemos terminado, nos queda la sala 5, Convención Siguen de Belén do existiendo Pará. también graves deficiencias. Comparto pantalla. Doctora. Bueno, Interamericana de Mujeres, o también abreviada como CIN, inició en 1990 un proceso de consulta interamericana sobre la mujer y la violencia para la regulación del fenómeno de la violencia contra la mujer en las Américas. Y a este proceso arrojó conclusiones y recomendaciones que señalaron específicamente el predominio de la violencia contra la mujer, lo que justificaba una serie de medidas correctivas, una de las cuales fue instar a la CIN a preparar una convención sobre la mujer y la violencia. De este proceso surgió un anteproyecto de texto de la Convención Interamericana sobre la prevención, sanción y erradicación de la violencia contra la mujer, que fue circulado entre los gobiernos el 8 de noviembre de 1991. Concluidas estas consultas, la sexta Asamblea Extraordinaria de Delegadas de la CIM de abril de 1994 aprobó el proyecto de convención para ser sometido a conocimientos de la Asamblea General de la OEA. En junio de ese mismo año, la CIM presentó el proyecto de Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que fue adoptado por aclamación. Entró en vigor en el 5 de marzo de 1995 y hasta la fecha ha sido ratificada por 32 de los 35 países. La violencia hacia la mujer como una violación directa a los derechos humanos y libertades individuales. Además, establece el derecho de las mujeres a poder vivir de manera tranquila y libre de violencia. También propone el desarrollo de distintos mecanismos que garanticen la protección y defensa de los derechos de las mujeres como fundamentales y promueve la lucha en contra de cualquier acto que pueda poner en peligro la integridad física, sexual y psicológica de la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. También impulsa la reivindicación de estas dentro de la sociedad. Este documento consiste en pautas que sirven de base para la generación de nuevas leyes y políticas a nivel jurídico, regional e internacional, que junto a campañas de información y sensibilización logra incrementar la visibilidad y el conocimiento colectivo de la violencia contra las mujeres como un problema social y una violación a los derechos humanos. Entre los avances de este mecanismo de defensa de los derechos humanos, tenemos que este tratado internacional ha dado pauta para la adopción de leyes y políticas sobre prevención, erradicación y sanción de la violencia contra las mujeres en los estados parte de la Convención, en la formulación de planes nacionales, la organización de campañas, también en la implementación de protocolos y de servicios de atención, entre otras iniciativas, así como también el asistir a las mujeres afectadas por violencia en las dificultades que presenten. Y también el hecho de reportar los factores que contribuyen a la violencia contra las mujeres. Entre los puntos principales que se encuentran en el artículo 8 está el fomentar el conocimiento sobre el derecho a la mujer y el respeto a sus derechos, el modificar los patrones socioculturales de conducta en un estándar de superioridad o inferioridad en alguno de los dos géneros, el suministrar servicios especializados para la mujer víctima de violencia, fomentar y apoyar programas de educación para concientizar sobre los problemas relacionados con la violencia contra la mujer, ofrecerle a la mujer objeto de violencia programas eficaces de rehabilitación, alentar a los medios de comunicación a difundir programas que ayuden a erradicar la violencia contra la mujer en todas sus formas y dar respeto a la dignidad de la mujer, y también el garantizar que se dé investigación y recopilación de las estadísticas e información sobre las causas, consecuencias y frecuencias de la violencia contra la mujer para evaluar la eficacia de estos mecanismos mencionados y así prevenir y sancionar la violencia contra la mujer y formular y aplicar los cambios necesarios. Avances del documento en la actualidad en Ecuador. A partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos hasta los documentos más recientes, la educación ha sido tratada como una prioridad en la infancia y en la adolescencia. Esto incluye la atención a la enseñanza de la sexualidad para mejorar las condiciones y el acceso a la salud pública y el crecimiento personal, profesional y económico.
El propósito es analizar si Chile, Colombia y Ecuador siguen los parámetros definidos en convenciones internacionales. La erradicación de la violencia contra las mujeres y el empoderamiento es la prioridad de la agenda entre el 2030 y los objetivos del desarrollo sostenible. A 6 años de este compromiso internacional, Ecuador mantiene una deuda pendiente con las mujeres y las niñas. A nivel internacional, el Estado ha resaltado avances normativos en temas de género. Sin embargo, datos dejan ver que las mujeres sufren diario diversos tipos de violencia que los coloca en situación de permanente riesgo, tanto en los espacios públicos como privados. Este artículo busca analizar cuál es la situación de violencia contra las mujeres en Ecuador a 6 años de la ODS. Para responder a esta interrogante se emplea una metodología basada en el análisis de estadísticas e información de la sociedad civil ecuatoriana, bajo los estándares de derechos humanos y la categoría género. A ver, el producto de la Convención de Belén do Pará fue la Ley 103 aquí en el Ecuador, que logró que se pusiera en funcionamiento las comisarías de la mujer. Entonces sí hubo resultados de esa convención. Y más adelante pues ha habido otras normas, otros proyectos que han aportado a la consecución de la sanción y erradicación de la violencia hacia la mujer. O sea, esto es un análisis de los ODS. Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Humano Sostenible, que no tiene que ver con, bueno, tiene algo que ver, pero no tiene tanto que ver con la Convención de Belén do Pará. Sigamos. Bueno, yo les voy a hablar sobre las violaciones de este convenio. En este caso tenemos el caso de Guzmán y Albarracín y otros versus Ecuador. Este establece los principales argumentos por el comité de expertos en el que se basa que la Convención de Belén do Pará establece el derecho de todas las mujeres y niñas a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, y el derecho a ser educadas libres de patrones estereotipados y prácticas sociales de subordinación. Para ello realizó un análisis sobre el impacto que tuvieron, en este caso los estereotipos de género, la violencia sexual y el consentimiento y las relaciones de subordinación, así como un análisis de los procedimientos penales y administrativos internos. Además que la muerte de Paola Guzmán se configura como un suicidio feminicida debido a que el mismo fue consecuencia de la violencia sexual a la que habría sido sometida. Al respecto, el artículo 8 de la Ley Modelo para prevenir, sancionar y erradicar la muerte violenta de mujeres y niñas, feminicidio y femicidio establece que el suicidio feminicida por inducción o ayuda es una forma de feminicidio, el cual se configura como cuando un hombre induce o obliga a una mujer al suicidio o le presta ayuda para someterlo, y que serán hechos agravantes que el suicidio fuera precedido por cualquier forma de violencia de género del actor contra la víctima y o que el agresor se haya aprovechado de la superioridad generada por las relaciones preexistentes y existentes entre él y la víctima. Pues bien, este comité determinó que la existencia de un vínculo entre los estereotipos de género, la discriminación y la violencia estructural contra las mujeres y las niñas y la invisibilización de la violencia de la que Paola Guzmán fue víctima, lo que imposibilitó el acceso a la justicia en el caso concreto y la revictimización de Paola y sus familiares. El siguiente ejemplo, por favor. Ya no nos alcanza, por favor, la siguiente. Ya, ok, espera. La conclusión. Bueno, cuando hablamos de violencia contra las mujeres, nos referimos a un hecho que es impalpable y se extiende por todo el mundo. Hoy en día, cada 3 mujeres siguen siendo víctimas de violencia, aunque son los avances reglamentarios con el reconocimiento de los derechos hacia las mujeres en los últimos años, en el ámbito tanto estatal como local, para una vida libre de violencia, y se mantiene la discriminación y la violencia en su contra, poniendo en riesgo su identidad y su vida por el hecho de ser mujer. Cabe recalcar que la violencia contra la mujer constituye una violación de los derechos humanos y libertades, limitando en su totalidad o parcialmente que goce de tales derechos. Coexiste una preocupación porque esta violencia contra la mujer es una ofensa
a la dignidad humana y la relación con la desigualdad entre hombres y mujeres. Por tal razón, que la violencia es condición indispensable para un desarrollo social e individual, para una participación en todas las esferas de la vida. Ya, eso sería todo, doctora. Ya, muy bien. De acuerdo, muchísimas gracias. Vean ustedes cómo estas convenciones que hemos revisado y declaraciones han dado pie, pues, posteriormente en los estados y en este caso concreto en Ecuador, a distintas leyes, reglamentos que han mejorado la protección de los derechos humanos. Bueno, ya he hecho el sorteo, ya tengo a ver, tengo los grupos, el grupo 1 y el grupo 7 expondrán los primeros y los temas serán, para el grupo 1, el tema 1, discapacidades, y para el grupo 7, tema 2, pobreza en el Ecuador. Entonces, el próximo día, o sea, el próximo lunes, ya tendrán que exponer estos dos grupos ampliamente, y ya como les digo, ya esta tarde mismo yo les voy a... Hola, disculpen. Les decía que esta tarde yo les voy a subir el documento ya de las exposiciones que comenzaremos la próxima semana. También voy a ampliar un poco la extensión hasta hoy día del taller de ayer, y también para el taller de hoy voy a ampliar un poco la extensión del tiempo para que ustedes puedan subirlo al aula. Muchísimas gracias y nos veríamos el próximo lunes.